Muy buenos días, grupo. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra siguiente asignatura. Se están integrando nuevos alumnos, alumnas. Y bueno, pues los felicito por continuar estudiando, principalmente en áreas que son tan importantes, vitales para el ser humano, como es la educación, pedagogía, las conductas, la psicología, obviamente la medicina, ¿sí? Nuestra salud, cuidar de nuestra salud. Y bueno, pues el día de hoy iniciamos con las teorías de la premisa. Eh, el objetivo general de nuestra materia, de nuestra asignatura, es de que ustedes analicen todas esas propuestas teóricas de los principales enfoques sobre el aprendizaje, identificando las características de cada uno, de manera que pueda aplicarlos en situaciones concretas de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy estamos viviendo una situación donde tenemos que acelerar, ¿sí?, esa manera de interactuar. Eh, Se nos ha complicado, ¿sí?, la situación con nuestras nuevas generaciones. Hay una situación de valores, ¿sí?, y que todo esto está dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Desgraciadamente a muchos seres humanos mayores ya no hay un interés. eh, Se transformó esa situación de los valores por los antivalores, y por eso el resultado hoy en día dentro de nuestras sociedades de esa incertidumbre acerca de hacia dónde nos dirigimos. No hay un proyecto de vida, ¿sí? Pero son situaciones muy importantes que en ocasiones ya no hay en casa, porque hay familias disfuncionales. Sin embargo, bueno, eh, al estudiar una carrera en educación, llámese pedagogía, ciencias de la educación o educación, nos estamos comprometiendo para dar buenos resultados dentro de esos aprendizajes, o dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos que seguir innovando, modificando cosas, ¿sí?, mejorando la educación, ¿sí?, no dañándola o generando situaciones cada vez más negativas. De nada sirve este objetivo general si vamos a hacer lo contrario, lo vamos a anular, y lo que pensamos y creemos muchas veces es conforme vamos a actuar. Entonces creo que es muy importante esta materia, porque nos está dando las bases para poder trabajar con nuestros grupos y con cada uno de nuestros alumnos. Para hablar de estas teorías de la aprendizaje, primeramente vamos a tener una idea más clara, o vamos a fortalecer la idea que tenemos acerca de esa teoría, o lo que es la teoría. Nos habla de un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Cabe recalcar que al hablar de una teoría y al hablar de una ciencia, ya estamos hablando del uso de un método científico que le va a dar veracidad a todas esas reglas, principios y conocimientos que se desarrollan, ya sea en esa ciencia, en una doctrina o en muchas actividades que vamos a desarrollar. También nos habla de la teoría
como un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Pues vamos a fortalecer, ¿sí?, todo lo que estamos haciendo a partir del término ciencia. Un tercer aspecto nos dice que es un sistema lógico deductivo constituido por un conjunto de hipótesis, un campo de aplicación y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las mismas hipótesis. Si hacemos las cosas de manera correcta, obviamente los resultados van a ser los correctos. Hablar de ser lógicos y deductivos, ¿sí?, es lo que también nos abre ese panorama, ¿sí?, acerca de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Aquellas personas que dejan de estudiar y que siguen manteniendo su alto grado de ignorancia, obviamente no están creando ni fortaleciendo ese sistema lógico deductivo. Ya tenemos la teoría, ya tenemos esa idea, y vamos comentando un poco para crear más cada uno de los términos y pasamos al término de aprendizaje. ¿Qué nos dice un aprendizaje? Es el proceso a través del cual se adquieren, modifican y desarrollan habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y lo que habíamos mencionado hace rato, valores. Algo que es súper importante es el aprendizaje de nuestros valores. Precisamente nosotros mismos, cada uno de nosotros, hemos caído en ese grave error de trasladar a los valores a los antivalores. Soy impuntual, ¿sí?, soy irresponsable, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia para empezar por nosotros mismos. Aprendizaje también nos dice esto como resultado de la atención, el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, así como la influencia de factores externos con los cuales interactuamos, ¿sí? Aquí estaremos también analizando esa parte de los aprendizajes positivos, ¿sí? En estos aspectos de factores externos, podemos mencionar lo que ocurre, ¿no?, en los diferentes países, ¿sí?, donde a partir de un aprendizaje religioso, ¿sí?, se está matando gente, ¿sí?, destruyendo ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que reaprender, ¿sí?, eh, entender mejor todo esto. Eh, Somos seres humanos, ¿sí?, que la piel, que el idioma marca esas diferenciaciones, pero al final somos seres humanos con esas características, ¿no?, parecidas, eh, casi idénticas, y que bueno, estamos actuando de manera práctica. Entonces, eh, esos aprendizajes positivos que nos ayudan a mejorar, a convivir, a interactuar de mejor manera, y esos aprendizajes negativos, erróneos, ¿sí?, de que pues, obviamente están dañando, están exterminando a los seres humanos. Nuestra actividad número 1 conceptualiza el término teorías del aprendizaje, ¿sí? A partir de esto, que es muy sencillo, ¿sí?, en cuanto al aprendizaje en la teoría, nuestra imagen de inicio del curso, donde vemos todos esos objetos con los que interactuamos, inclusive de manera personal, ¿sí?, conocernos a nosotros mismos, aprender de nosotros mismos y
se hace la apertura al interactuar con otras personas, con otros objetos, en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Entonces de ahí podemos empezar ya a creer esa conceptualización acerca de lo que es para nosotros las teorías del aprendizaje. Ahora bien, nos dice, las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento, ¿sí? Esos aspectos cognitivos, con nuestra cognición, ¿sí? Relacionado con todos los conocimientos que podemos adquirir. Pero muchas veces por flojera, ¿sí? Y porque se mantiene esa ignorancia, esa creencia en los mitos, ¿sí? Y que nos limita solamente a ciertos aprendizajes. Nos dice también que su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y razonamientos a una lengua, ¿sí? A un idioma, ¿sí? A un medio de comunicación, un buen medio de comunicación para entender, ¿sí? Hay gente que se molesta cuando muchas veces le hacemos esa observación, ¿sí? De que pon atención, ¿sí? Hijo, cómo les choca esa palabrita, ¿no? Y obviamente, pues es aquella persona que muchas veces se conforma con ese tipo de información que hasta ese momento tiene y siente que es suficiente. Tenemos que seguir aprendiendo, ¿sí? Tenemos que seguir entendiendo la información, ¿sí? Analizando la información, darnos cuenta de su utilidad, darnos cuenta también de cuando son aspectos en los cuales hay falsedad o se nos miente. Y gracias a ese desarrollo cognitivo, ¿sí? Gracias a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias a la disminución de ese alto grado de ignorancia, es porque llegamos a fortalecernos, ¿sí? Y ser personas con un consciente intelectual alto, ¿sí? Cada uno de nosotros en sus diferentes áreas, ¿sí? Laborales, algunas ya dentro de escuelas, ¿sí? Y que tienen a su cargo, ¿sí? Un cierto grupo de personas, seres humanos con características diferentes y que están eh, esperando esa influencia positiva de parte de ustedes en cuanto a un proceso de enseñanza-aprendizaje positivo. Eh, También se nos habla de, este punto es muy importante para ir fortaleciéndonos, aunque vamos a retomar un poco el antecedente histórico de cómo se va desarrollando la teoría y las teorías del aprendizaje a lo largo del tiempo y de la vida, ¿sí? Que ha tenido el ser humano en el planeta Tierra. Se habla de 5 grupos de factores que se enfocan en la comprensión del estudiante y de ese mismo proceso de aprendizaje, los cuales no deben ser ignorados para evitar el riesgo de romper con la coherencia del proceso. Dos elementos en estos 5 grupos de factores: la comprensión del estudiante y el proceso de aprendizaje adecuado que debemos de darle a nuestro alumno. Y cada uno de ustedes va a ir agregando lo que crean ustedes más relevante, más importante, o donde ubiquen ciertas dudas, ¿sí? Y que se requieren aclarar durante nuestras asesorías. Dentro de estos 5 grupos de factores está el primero, los factores cognitivos y metacognitivos.
La mente de cada persona crea sus estructuras y visiones del mundo según su vida. Por lo tanto, también lo hace para integrar los nuevos conocimientos y las estructuras ya existentes. Esta situación de cuando comparamos la educación en diferentes países, ¿sí? Aquí es una manera de ejemplificar esos factores cognitivos y metacognitivos. Eh, Tenemos aquí mismo en México la situación en cuanto a los colores, el color rojo en muchos lugares, en la Ciudad de México, ¿sí? Teníamos esa idea, ¿sí? De la palabra rojo. Sin embargo, llega gente de Costa, Veracruz, ¿sí? Y de repente dicen Colorado, ¿no? Bueno, estamos hablando, ¿sí? De una misma idea, ¿sí? Sin embargo, bueno, la palabra es distinta o ha sido modificada, ¿no? Pues aquí están los factores cognitivos, metacognitivos, los cuales también vamos a ir desarrollando y ejemplificando más adelante. Los factores afectivos, las creencias, las motivaciones y las emociones desempeñan un papel influyente en el aprendizaje. Acuérdense que muchas creencias, ¿sí? Cayeron en tierra, ¿sí? Porque llegó la lógica, llegó la filosofía, ¿sí? Llegó el pensamiento crítico, ¿no? Eh, pero bueno, dentro de estos factores afectivos, un elemento importante son las motivaciones, ¿sí? Muy diferente decirle a un niño, no lo intentes porque siempre fallas, a decirle a un niño, vuelve a intentarlo, vas a mejorar, tú puedes hacerlo, puedes lograr, ¿sí? Entonces ahí está esa negatividad, ¿sí? Que podemos generar en un niño, ¿sí? Un deterioro en su autoestima, o por el otro lado un enriquecimiento y un fortalecimiento en estos factores afectivos y dentro de lo que va a ser, ¿sí? Esa situación de su autoestima. Y tenemos las emociones, ¿sí? Estas emociones, que son varias emociones que desarrollamos, ¿sí? Que debemos de tener cuidado. Hay emociones negativas que podemos hacer uso de ellas al principio, pero ya después tenemos que minimizarlas, ¿sí? El enojo lo podemos utilizar al principio para formar o ir formando ese carácter del niño. Enojarse cuando no logra el objetivo, pero sabiendo que gracias a ese impulso del enojo, utilizando en ese momento y de manera inicial, ¿sí? Podemos generar el decir, bueno, voy a intentarlo de nuevo y lograr el objetivo, ¿sí? Sin embargo, no es fortalecer el objetivo. Tenemos situaciones muy negativas más adelante, que conforme va creciendo este ser humano, ¿sí? En que ya no es un enojo normal, sino ya es una enfermedad, ¿sí? En que esté siempre enojado o siempre teniendo, ¿no? Sí, desarrollando ese tipo de emociones. Factores del desarrollo. La capacidad para el aprendizaje evoluciona a lo largo de la vida, siempre y cuando estemos motivados por seguir aprendiendo, ¿sí? Aquí no hay limitantes. Uno mismo es el que se limita. Sí, porque ya estudiaron el preescolar, creen que ya lo es todo, o porque ya estudiaron la primaria y ya lo es todo, o llegando ya a la licenciatura, creen que ya lo es todo. No, tenemos que continuar, ¿sí? No dejamos de aprender hasta el último suspiro, último latido de nuestro corazón. Entonces, bueno, sigamos sobre ese factor del desarrollo, ¿sí? Dentro de lo que son los aprendizajes. Factores personales y sociales. El aprendizaje mediado por el razonamiento social en el que cada persona comparte sus perspectivas y entendimiento.
hablando de una sociedad no excelente, sino una sociedad modelo, ¿sí? Funcional, ¿sí? Equitativa, equilibrada, y no lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Inclusive podemos hablar de racismo, ¿sí? Y otros temas que se nos pueden vivir en la cabeza. Entonces, los buenos aprendizajes, las buenas costumbres, ¿sí? Los valores nos van a permitir, ¿sí? Convivir, ¿sí? Dentro de una sociedad, ¿sí? Nosotros interactuando con alguien más o con un sinnúmero de personas. Y eso es lo que va a marcar nuestra diferencia. Eh, por último, diferencias individuales. A partir del ambiente y de la herencia, cada persona aprende diferentes cosas a un ritmo y de una manera distinta a los demás. ¿Sí? Hay que dejar muy claro este aspecto, porque es lo que el primer grave error, ¿no? Dentro de la escuela, y más cuando comparamos a nuestros alumnos, ¿sí? Aunque muchas veces lo mencionamos, de repente lo olvidamos y ya estamos por ahí señalando a nuestros alumnos como poniéndolos a vivir, ¿no? Vamos a entender acerca de lo que son las diferencias individuales y volvemos con nuestros valores, ¿no? El respeto hacia las demás personas. Eh, Nos habla que en general este modelo busca apoyar al estudiante para que aprenda a aprender y desarrollar su capacidad de deducción, de relacionamiento y de síntesis a través de la experiencia social y de la interacción con los demás, tomando como elemento clave su individualidad como ser humano. Y aquí, bueno, dos aspectos importantes: el aprender a aprender, aprender a reaprender, que también lo digo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos ese buen hábito de la lectura, ya sin necesidad de que nos estén obligando a leer, ¿sí? Se nos hace un hábito, ¿sí? Un buen hábito y seguimos aprendiendo, ¿sí? Ya no requerimos nada de ese profesor o de esa persona médica, ¿sí? El término, ¿no? Nos volvemos autodidactas. Pero también es aprender a reaprender. Hay cosas que aprendimos, de repente se nos olvidan, no se pierden, simplemente se guardan en la memoria, en el recuerdo, y de repente vuelven a surgir, ¿sí? Y algo muy importante, desarrollar su capacidad de deducción, que él pueda ya ir tomando, ¿sí? este, todas estas situaciones de decisiones personales, pero con un fundamento y sin dañar a terceros, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas vamos corrigiendo en nosotros mismos conforme vamos avanzando en nuestros cursos? Porque nos interesa no solamente eh, transmitir conocimientos o educar a nuestros alumnos, ¿sí? Se trata de brindar una calidad dentro de los aprendizajes, dentro de los conocimientos y dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ustedes son los que van a tener esa decisión, cada uno de ustedes, y lograr objetivos, ¿sí? Y realmente lograrlo, no plantearlos y que se den en ciertos porcentajes. Vamos por los altos porcentajes, arriba del 90%. Solo así hablaríamos de calidad educativa, y no lo que se expresa en, bueno, pues saben, ya aprendieron a leer y escribir, pero ya se van a defender. No, es todo un proceso. Por último, nuestra actividad 2, y es de algo muy personal, relata cómo ha sido tu desarrollo cognitivo desde el recuerdo más antiguo que tengas hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo es que fuiste aprendiendo todos esos conocimientos? Están en juego nuestros sentidos, obviamente,
Y bueno, vamos a recordar qué se nos facilitó, qué se nos dificultó, etcétera, etcétera. Y dentro de esta actividad vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer, utilizar e innovar las teorías del aprendizaje? Tenemos muchos teóricos y nosotros nos volvemos también teóricos en educación en este caso y podemos también opinar, ¿sí? Y podemos también crear nuevas teorías, ¿sí? Nuevas técnicas, modelos, métodos, estrategias, etcétera, etcétera. Pero todo está en cada uno de nosotros. Por ahí vamos a tener nuestras asesorías viernes de 10 a 11, los sábados a las 9 de la tarde. Muy importante que asistan o hagan los comentarios o si podemos por ahí modificar alguna de estas dos sesiones de asesorías y moverlas de horario, en donde ojalá y participen todos, ¿sí? Eh, hay muchas dudas, pero luego hay demasiado compromiso también laboral y no nos dan los espacios. Sin embargo, vamos a checarlos para que podamos también platicar un poco y enriquecer un poco todo lo que vamos a revisar. Una vez más, sean bienvenidos a cada uno de ustedes, los que ya estuvieron, los que ya estuvieron y los que se incorporan. Y bueno, pues adelante, tienen mi correo, pero estamos por el WhatsApp, sin ningún problema. Y bueno, de mi parte sería todo. Sigan disfrutando su lunes, aquellos que no trabajaron. Y bueno, pues la mañana recuerden dormir temprano, hacer deporte, alimentarse para funcionar día con día. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su participación.